18 de enero de 2024 inauguramos la sección Con Buena Energía en este año en el que Manuel Romero, gerente de 3 consultores y consultor energético, además de doctor ingeniero en caminos, canales y puertos, pues... sí, no, a ver... Ahora, Manuel, ahora puedes el guión es el guión. Defenderte. El guión es el guión y cada uno pues tiene su cargo y su nombre y su formación. Bueno. Así que, pues nada, como decíamos, Manuel Romero con nosotros, una persona especializada dentro del mundo energético y de las eficiencias energéticas. ¿Y con qué tema vamos a comenzar en este 2024 con buena energía? Bueno, pues... no sé si se me escucha, sí. Sí. Bueno, antes de nada, ya sé que ya estamos a 18 de enero y no sé si ahora toca, pero bueno, como es el primer programa del año, pues feliz año a todos. Y antes de comenzar con el tema de hoy, me gustaría, que seguro que lo sabemos porque ha salido en prensa y lo hablamos un poquito por encima en diciembre, me gustaría pues recordar lo que nos hemos encontrado respecto a subidas de precios en la energía eléctrica y el gas. Lo que nos hemos encontrado, ¿no? Porque todavía no ha venido el recibo de enero. Bueno, cuando venga el recibo de enero nos lo encontraremos. A mí ya me ha llegado, ¿eh? Del consumo de diciembre me ha llegado ahora en enero. ¿Sí? ¿Ya? Sí, porque me llega a mitad de... Sí, pero quiero decir que esos impuestos que estaban rebajados después del COVID... Pero como la factura la emiten con fecha de enero, ya aplican los nuevos impuestos. Ah, mira qué bien. Nos comemos un mes, entonces. Claro. Ah, muy bien. Claro. Entonces, tenemos... Lo principal es que nos va a subir la factura. Principalmente, como digo, por la subida de impuestos. En la parte eléctrica... sube el IVA, que pasa del 5% al 10%. Estoy leyendo y estoy escuchando que quieren ahora volverlo a bajar al 5% y vender como que lo han bajado al 5%, cuando realmente... No es así. No es así. Bueno, no suben del 5 al 10. Esto va a estar así durante todo el año 2024, pero el objetivo es volver al 21%, o sea que puede ser que en 2025 tengamos otra subida. En el gas, la subida también es hasta el 10%, pero solo va a durar hasta junio y a partir de junio seguramente aplicarán una subida mayor. Digo del impuesto del IVA. El impuesto eléctrico, que es otro de los capítulos que aparece en la factura de electricidad, sube al 5%, recupera el nivel del 5%, con lo cual ahí tenemos ya 2 subidas de impuestos. Los que estamos en el mercado regulado, el PVPC, que hemos comentado muchas veces, está el mercado regulado, el mercado libre, los que seguimos en el mercado regulado, a ver, con la excusa de intentar vender que quieren que tengamos un precio más homogéneo, más estable, que no dependa de las horas y todas estas cosas, se han inventado una nueva metodología para calcular el precio que paulatinamente va a ir olvidándose del precio hora que vemos en las aplicaciones del móvil y va a ir, como digo, a un precio más estable, pero que lo que ha supuesto, eso lo han aplicado hace apenas una semana. A mí esto me parece una tomadura de pelo, simplemente. Es una tomadura de pelo que dentro de un mismo día tengas la luz en un tramo a 110 euros y en otro a 20, me parece una tomadura de pelo. Por poner ejemplos. No son cifras reales, está claro, pero por poner ejemplos. A ver, clarificadores. Tiene una explicación que es la ley de la oferta y la demanda. Si tú tienes poca oferta y mucha demanda, el precio sube. Si tienes poca demanda, el precio baja. Eso pasa en cualquier mercado. En la electricidad también hay franjas horarias, por ejemplo, por la noche, donde hay poca demanda. La gente estamos durmiendo y elementos consumidos o cosas que consumen energía eléctrica a nivel país hay menos. Las industrias que no paran y demás. Entonces, como hay menor demanda, el precio baja. Eso tiene sentido. O si en la generación del mix eléctrico, que hay muchas tecnologías, nuclear, renovables, hay muchas tecnologías. Si hay unas horas en las que te entra una tecnología que es más barata, por lo que sea, pues claro, esa hora baja el precio. Lógicamente, por ejemplo, ayer, que fue un día con mucho viento a nivel nacional, los aerogeneradores, los molinos, generaron mucha más energía esas horas de más viento, entonces el precio bajó. De hecho, ayer el precio fue muy barato. Lo que a mí me mosquea es que se inventen una nueva metodología para quitar ese mecanismo, vendérnoslo con que queremos que sea el precio más constante durante todo el día y más homogéneo, más tal, y lo que ha supuesto ya este mes, que es el primer mes en el que han explicado eso, es que enero
es el segundo mes de enero más caro desde el año 2022 y se acerca al precio de 2017. O sea, automáticamente ya ha supuesto una subida y parece que esto va a ser así a lo largo del año. Y también a nivel de las empresas que generan electricidad, esto no viene reflejado en nuestra factura a nivel de impuestos, pero las empresas que generan y venden electricidad, a ellas les han subido 2 impuestos, es un impuesto especial eléctrico y un impuesto de producción, que eso se va a ver reflejado también en el coste de la energía que nosotros pagamos. Con lo cual, básicamente lo que tenemos es un incremento de la factura, principalmente de electricidad, porque han subido los impuestos directamente. Por subida de impuestos. Bueno, eso es un poco recapitulación. No nos afecta directamente, pero indirectamente todo lo que tenga que ver también con las empresas, indirectamente a los ciudadanos, de una forma u otra, nos lleva. Al final no lo van a repercutir como pasa con todo. Estos son intereses que al final, bueno, pues es que es lo que toca. Al final, vamos a ver, esto es como cuando dijeron que iban a poner un impuesto a la banca y decían que la banca no lo iba a repercutir. A ver, cualquier empresa que tenga un coste nuevo... Es cíclico, todo es cíclico. Claro. Bueno, y vamos con el tema de hoy. ¿Con qué tema vamos a comenzar esta sección de Buena Energía de 2024? Pues mira, dándole vueltas, aunque se sale un poquito, no tanto, pero se sale un poquito de lo que venimos comentando en estos programas, creo que es interesante que hablemos sobre... una cuestión que muchas veces pasamos por alto o que no tenemos en la cabeza y que yo creo que es muy importante porque afecta directamente a nuestra salud. Y es cómo la calidad del ambiente interior, la calidad del aire que respiramos dentro de los edificios, pues como digo, afecta a nuestra salud. Bueno, para hablar de todo ello vamos a saber qué es el síndrome del edificio enfermo. ¿Puede un edificio estar enfermo? Bueno, realmente no está el edificio, son las personas que utilizan el edificio, que ocupan el edificio, las que enferman por las condiciones del edificio. Fíjate, hay diferentes estudios, pero se cifran que más o menos pasamos del orden del 80% de nuestro tiempo al día, lo pasamos dentro de un edificio. Bien nuestra casa, nuestro lugar de trabajo o porque vamos a comprar un centro comercial. Estamos dentro de un edificio. Claro, si en ese edificio se dan una serie de condiciones, lo que respiramos, de contaminación o de falta de iluminación o de ruido, de vibraciones, eso va a afectar a nuestra salud. Y pues eso es lo que se conoce como edificio enfermo. No, como digo, no es que esté el edificio enfermo en sí, sino que las personas que utilizan el edificio, enferman por esas condiciones. Esa enfermedad puede ser más o menos grave, tampoco es que vayamos a extremos. Pero sí que por explicar algún caso concreto, a lo mejor alguien lo recuerda, alguno de nuestros oyentes, el caso de la Torre Akbar en Barcelona, esta torre así un poco cilíndrica, ¿no? Que en el año 2007 empezaron a salir investigaciones, se cifró en torno a 20 y tantos mil casos de trabajadores, que tenían una enfermedad o habían dado síntomas de una enfermedad muy concreta por estar trabajando allí. Pero en el caso también, en esos mismos años también se dio el caso en Barcelona de la sede de Gas Natural y de la Caixa. En el caso de Gas Natural fueron 200 casos diagnosticados. ¿Coincidiendo en el tiempo ambas? Sí, más o menos en el mismo año. O sea, ya llevaban años, pero en el 2007 salieron a la luz esos casos. Curioso. En aquellos casos son edificios modernos, con mucha tecnología, con muchas instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y demás. Eso genera, no solo lo que respiramos, también las condiciones... Los campos magnéticos. Los campos magnéticos, el electromagnetismo, exacto. Entonces eso genera un tipo de enfermedad, que lo voy a leer por no equivocarme, lipoatrofia semicircular. Esto es que la grasa que tenemos muy cerca de la superficie de la piel se encoge y nos empiezan a aparecer, sobre todo en la zona de los músculos, de los brazos, de las piernas, empiezan a aparecer como si tuviéramos agujeros. Y es por los campos electromagnéticos. Qué curioso, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Es muy curioso porque, como bien decías, casi, vamos a generalizar como siempre hacemos, todos estamos trabajando en un edificio, claro. En un recinto también cerrado y cada día más, precisamente, atiborrados de electrónica y de todo este tipo de características. Estos casos de Barcelona son casos extremos. No quiere decir que porque tengamos una pantalla de ordenador o cableado vayamos a tener ese tipo de enfermedad. Pero 26.000 personas, ¿no? Si ¿Cuántas? No, fueron 23 en el caso de la Torre Akbar y 200 en el caso de la sede de Gas Natural. O sea, es de 23.000 y digo, un poco, me he quedado... Pues si he dicho eso me equivoco, eso fueron 23. 23, vale.
Bueno, aún así son personas 200, trabajadoras. Es un número importante. 200. Efectivamente. Es un número destacado, está claro. ¿Cuáles son los contaminantes que nos podemos encontrar dentro del edificio, de un edificio así? A ver, más o menos los he comentado antes y en resumen puede ser que tengamos contaminación fuera, en la calle, en el ambiente de la calle, pues yo qué sé, pues estamos en un lugar donde hay una industria pesada o hay mucho tráfico, ¿eh? El tráfico genera tráfico con motores de combustión, para que se me entienda, y no quiero meter a todos los tipos de todos los vehículos en el mismo saco, porque ya sabemos todos que vehículos eléctricos en el funcionamiento del coche no generan contaminación. En otras fases sí, pero en el funcionamiento del coche no. Entonces, bueno, en esas situaciones donde el ambiente exterior está muy contaminado, esa contaminación puede entrar al edificio, bien porque las propias personas, las transportamos, ¿no? Las transportamos, las introducimos, la ropa se contamina, la metemos dentro del edificio, o porque abrimos las ventanas para ventilar y no se entra la contaminación, o porque hay fallos en los sistemas de ventilación, los equipos de ventilación que tiene el edificio. Claro, aquí estamos en un lugar privilegiado, por así decirlo, Sí. también, que no estamos tan expuestos como, Claro. por ejemplo, en estos dos casos Y de Barcelona. en grandes ciudades, sobre Efectivamente. Sí, pero yo creo que en Europa estos problemas de calidad del aire en la calle ya no son tan importantes, ¿eh? Hace unas décadas sí, pero en Europa ya no son tan importantes. No sé si habéis visto, me estaba viniendo a la memoria la serie esta de la princesa, de la reina de Gran Bretaña. Los Bridgerton. No. ¿The Crown? No, The Crown. The Crown. Hay un episodio, yo de esta serie me pierdo, pero hay un episodio que recuerdo que relatan un proceso que pasó en Londres, que fue un proceso de unas nubes tóxicas por las calderas de carbón que había en tantas casas en Londres, y eso generaron muchos problemas respiratorios. Bueno, pues eso se daba a hacer. Todo tiene su peculiaridad también. Claro, pero un poco por situarnos de lo que estamos hablando, eso yo creo que en Europa prácticamente ha desaparecido. No tiene nada que ver, pero Chernóbil, bueno. A grandes radio- escalas hace años. Radioactividad que Pero llegó al hasta final, aquí. bueno, Sí. como en esa época también podías pensar que extraño hubiese sido eso, ¿no? Sí. ¿Qué pasase ahora? Ahora pasa. Centrales nucleares me recuerda directamente a la serie de Los Simpson, que también es como, un símil, por así hacerlo. Sí. Pero bueno, hay A grandes escalas. Hay grandes aglomeraciones, hay grandes ciudades, en la India, en China, que tienen actualmente ese tipo de problemas. Por ejemplo. Siguen teniendo ese problema. Entonces hay ese problema de el arrastrar esa contaminación que tenemos en la calle, dentro de los edificios. Las propias personas, con nuestra respiración, generamos contaminación, principalmente CO2, que después hablaremos de él, pero también podemos emitir virus. Recordemos el tema del COVID y cómo con las mascarillas. Bueno, y ahora mismo que en algunos sitios nos han vuelto a imponer el uso de las mascarillas. Las masificaciones, es así. También los materiales de acabado interior de los edificios, por ejemplo, pinturas, barnices, maderas, materiales de sellado, todos esos, si no son de una determinada calidad, en el mercado hay productos que tienen una calidad y un tipo de certificación que evita ese tipo de contaminantes, pero si no tienen eso, nos van a generar contaminantes que son en el tiempo, o sea, no es que... Exacto, que no pasa en una semana, que esto correcto, viene a lo largo de los días. Y de años. Y de años. Siguen emitiendo ese tipo de contaminantes con los años. Y que puede ser que se impregnen en el edificio o en el recinto o en la habitación, paredes, techo, claro. En el suelo, ambiente, en el aire que claro. respiras. Y también hay problemas con deficiencias en las instalaciones, ¿no? Sobre todo en las instalaciones de iluminación, falta de iluminación, en las eléctricas que comentábamos antes, instalaciones de climatización, que estén mal mantenidas y que generen ese tipo de contaminación. ¿Y qué efectos tiene todo esto para nuestra salud? Pues depende del contaminante, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del dióxido de carbono, el CO2, que todos conocemos por el bombardeo continuo que nos dan con la teoría del cambio climático, y lo digo bien, teoría del cambio climático. Teoría, entre comillas. Sí, teoría. Lo primero que hay que decir con esto es que el dióxido de carbono no es tóxico, no es un gas tóxico. A ver, vamos a pensar un poquito, que todos sabemos que las plantas crecen precisamente porque captan el CO2, o sea, ella es un alimento para la vegetación. Y apuntamos que recomiendan no dormir cerca de las plantas, esto es un apunte, porque precisamente consumen todo nuestro oxígeno. Claro, entonces,
Lo que ocurre sí que es verdad que a grandes concentraciones de CO2, estoy hablando de 300 partes por millón, ahora después de dar unas referencias para que se me entienda lo que significa grandes concentraciones, 30.000 partes por millón, puede producir pequeños dolores de cabeza, esa alta concentración. Lo normal en la calle, aquí en Elche, en una calle, o en Crevillente, lo normal en la calle es que estemos en torno a 450, 480, 430 partes por millón de CO2, y en el interior del edificio se puede mover en torno a 800, 900, por ahí, si tenemos pues una buena ventilación y demás. Sí que es verdad que si superamos los 1000, 1200, eso es significativo de una mala ventilación del edificio, y lo que tenemos que hacer es ventilar, porque si no ventilamos hay otros contaminantes que se van a acumular y que son los que realmente son peligrosos, ¿eh? Esto es como la parte práctica de lo que sabemos como teoría cuando estamos en casa, por ejemplo, bueno, en un lugar de trabajo, oye, hay que ventilar todos los días, claro, a buena mañana, bueno, a principios de mañana, por la noche, claro, etcétera, que son cosas que al final, bueno, lo damos todos por sentado, pero las curiosidades y las cifras no las sabemos. Sí. Efectivamente, sí. Sí. ¿Por qué vienen y por qué nuestros padres nos han dicho que ventilemos la habitación, por ejemplo? Claro. ¿No? Otro contaminante, que ese se suele dar menos, pero en algunos casos sí, es el monóxido de carbono, el CO. Este es muy peligroso porque si hay mucha concentración de CO2, nos asfixiamos, nos quedamos sin oxígeno, y puede causar la muerte. En invierno, en muchos casos que salen en la prensa, de una mala combustión de una caldera y muertos en una vivienda. Sí. Y eso es por la concentración de CO2. De CO, monóxido de carbono. Sí. También puede haber problemas de confort por temperatura. Tenemos una mala sensación térmica, una mala condición de temperatura, o incluso de humedad relativa. Muchas veces porque la humedad relativa tenemos demasiado baja, eso nos puede dar sensaciones, pues no sé, de picor, de malestar, ¿no? Microbiología, esto es importante sobre todo en edificios de oficinas y demás. Hablamos de que existan bacterias, hongos en el edificio, y eso se suele dar sobre todo porque en las instalaciones se puede, hablo de, por ejemplo, conductos, de la instalación de clima. En ese conducto se pueden acumular suciedad o se puede acumular agua, que arrastra el propio aire, y eso, o de condensación, y eso genera esa aparición de ese hongo, de esas bacterias que al final respiramos y van a nuestros pulmones. Junto con eso aparece el material particulado, las partículas, que van de muchos tamaños, que eso se pueden quedar incluso en la nariz, en distintas partes de nuestro cuerpo, según el tamaño se quedan en la nariz, en la tráquea, o pueden llegar a los pulmones y ya de ahí derivar en problemas más serios como un cáncer, Y por último están los compuestos orgánicos volátiles y los formaldehídos, que están directamente relacionados con materiales de acabado que comentábamos antes, como pintura, barnices, maderas, que ya digo, no todas. Por ejemplo, actualmente la pintura que utilizamos en los edificios es de base agua, sin disolventes, y esa no lleva compuestos orgánicos volátiles, o la concentración es tan sumamente baja que no tiene afección. ¿Y cómo podemos comprobar de una forma sencilla si en nuestra vivienda tenemos este tipo de problemas? ¿Un aparatito? Exactamente, vamos a un cacharrito. Vamos con los aparatitos. Sí, los venden desde... Yo estaba mirando hoy por tener alguna referencia, pero desde 30 euros, todos sabemos dónde, en qué tienda los venden, desde 30 euros hasta sistemas más complejos que pueden llegar, no sé, 300, 400 euros. Estos de 30 a 50 euros es un apartito que conectamos directamente a la red, él lleva sus sensores y se pone a medir, y en la pantalla que trae, pues ahí nos empiezan a aparecer los datos de CO2, CO, partículas, algunos incluso te miden, pues no sé, algún tipo de bacteria, algún tipo de cosa, pero esos son menos precisos, Lo normal es dióxido de carbono, CO2, CO y partículas. Incluso algunos formaldehído. No está mal, sobre todo el del CO2, porque directamente nos habla de la ventilación. Y la referencia de ese valor de 900.000 partes por millón, si llegamos ahí, estos propios aparatos pues llevan a lo mejor una luz roja o un pitido y ya nos está avisando que tenemos que ventilar. Después están, como digo, los más complejos, que incluso se conectan a sistemas domóticos, pueden tener una aplicación en el móvil y van monitorizando y tenemos toda la información ahí, arrastramos toda la información, nos llegan avisos al móvil, pero ya digo que son mucho más complejos y demás. Yo, para una vivienda con este aparatito sencillo que comento de 30 a 50 euros, lo tenemos resuelto.
Ya sé que los oyentes no lo ven, pero el aparato es tan del tamaño de un móvil, tan simplemente pequeño, ¿eh? Que yo quería preguntarte, referente a lo que estábamos hablando de esos 4 elementos, bueno, el CO, el CO2, etcétera, referente a los edificios y más tirando para las empresas, ¿puede ser que quieran ahorrarse dinero en los materiales, como has dicho, de pintura, por ejemplo, por poner un ejemplo, y que esto al final sea perjudicial para los trabajadores, o no tiene nada que ver? Según qué pintura utilicen, oye, a lo mejor usan alguna que sí que contenga algunas partículas que sean perjudiciales precisamente para ahorrarse ese dinero. A ver, a nivel de pinturas y barnices y demás, no creo, porque los fabricantes tienen una regulación que les obliga... Está regulado la cantidad de compuestos orgánicos volátiles que pueden meter en ese producto, pinturas y barnices. Regulado por Real Decreto y por Directiva Europea, con lo cual es el propio fabricante el que de pintura y de barniz que no puede suministrar ese producto. Sí que puede ser con temas de maderas, mobiliario... Exacto, bueno, me he puesto pintura por poner un ejemplo. Ahí sí que puede ser pues que ese tipo de maderas o de... ya no maderas macizas, sino... aglomerados de madera, cualquier recubrimiento o una mesa o una silla, que pues sí que puede ser que sean más económicas y que ese tipo de madera no lleve esa protección con los formaldehídos. Por aquí nos ponen, claro, que dice, yo también lo tengo y cada vez es más difícil de entender respecto a lo que estáis hablando al principio de la entrevista, bueno, de la sección, perdonadme, de la luz, de los recibos de la luz, que tampoco se aclaran nuestros oyentes y al final, bueno, pues es bueno, ¿no? Que se aclaren. Claro. ¿Cómo va? ¿Cómo funciona? Bueno, siguiendo con el tema de las empresas, por ejemplo, en una oficina, en un centro comercial, en una empresa, ¿cómo se puede comprobar y medir? Porque supongo que también los estándares de calidad y dentro de los riesgos laborales, todo esto también tiene que estar contemplado, todos estos parámetros y esta buena salud dentro de los edificios. Está contemplado. Aquí hay está un poco enrevesado el tema de prevención de riesgos laborales por un lado y por otro lado temas de mantenimiento de las instalaciones. Está un poco ahí enrevesado y a veces los requisitos no son los mismos. Pero sí que es verdad que en el año 2013, o sea, ya hace 10 años, más de 10 años, se produjo una modificación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, el RITE, y en esa modificación se puso como obligatorio que aquellos edificios que tengan unas instalaciones térmicas, cuando digo instalaciones térmicas son la suma de agua caliente sanitaria, calefacción, refrigeración y ventilación. Esas instalaciones, la suma de esas instalaciones, si tienen una potencia superior a 70 kilovatios, potencia no lo que consumen, sino lo que entregan, potencia útil, si es superior a 70 kilovatios, están obligadas a pasar un mantenimiento y dentro de las operaciones de mantenimiento tienen que hacer dos, que son dar cumplimiento a dos normas UNE, es la UNE 171330 y la UNE 100012, que precisamente habla de las operaciones de inspección en esas instalaciones y en el ambiente interior para asegurar que la calidad del aire interior tiene pues una serie de condiciones. Con lo cual sí que hay una obligación. A ver, ¿quién puede tener una instalación de más de 70 kilovatios? Pues, por ejemplo, un centro comercial, por ejemplo, un hotel, por ejemplo, un edificio de grandes oficinas, son instalaciones grandes que van a tener ese tipo de instalaciones. Después hay otros edificios que tienen unos requisitos mucho más concretos. Pensemos, por ejemplo, en un hospital, el quirófano. Claro. En el quirófano están operaciones, están haciendo... te rajan y sí. Lo voy a decir a la bestia. Que continuamente tienen que tener un cuidado extremo con todos estos aspectos que estamos hablando. Claro, ahí no puede haber virus, no puede haber... de aire, de calidad de todo. Pues o, por ejemplo, una industria de fabricación de microchips. Si tú estás fabricando un microchip y te entra una moto de polvo, se ha cargado el elemento. Entonces, son salas blancas, entonces ahí también hay otras condiciones, no solamente de salud de los trabajadores, sino también del propio producto que estás fabricando. Pero quitando esos extremos, como digo, el resto de edificios que no sean vivienda tienen esa obligación de, si tienen más de 70 kilovatios de potencia útil, tienen que pasar esas operaciones que bueno, si quieres ahora las comentamos por entrar al detalle en qué consisten. Pues vamos con ello. A ver, hay una parte que sí que es obligatoria. Se pueden medir muchos parámetros, muchísimos, pero hay unos parámetros mínimos que son obligatorios, que son temperatura y humedad relativa, dióxido de carbono, monóxido de carbono,
partículas en suspensión con muchos tamaños, 2,5, 0,5, 5 micras, bacterias y hongos. Y también revisar el estado de las instalaciones de climatización y de ventilación. Pues eso, que no haya acumulación de agua, que no haya óxido, que los filtros estén completamente limpios. ¿Por qué? Porque si tú tienes un filtro, el filtro me refiero, la máquina de aire acondicionado coge aire de un local, lo vuelve a pasar por esa máquina y lo calienta o lo enfría. Entonces, justo antes de pasar por la máquina, como el aire que arrastra pues polvo y demás para evitar que entre en la máquina, lo que hay es un filtro. Entonces ese filtro evita que esas partículas entren en la máquina. Pero claro, esas partículas se van acumulando en el filtro. Hay que limpiar, obviamente. Claro, por eso hay que renovar los filtros también, todos los años. Efectivamente. Sí, pero yo os puedo decir que, bueno, recientemente hemos estado haciendo estas cosas muy cerca de aquí, no en Elche, pero muy cerca de aquí, y nos hemos encontrado, en el caso de una máquina, incluso plumas de pájaro. Y el filtro completamente, son casos extremos, insisto, pero los pongo un poco en situación de lo que realmente está pasando en los edificios. Entonces, claro, el filtro estaba completamente saturado, la bandeja donde se va acumulando agua, el desagüe no funcionaba, la bandeja estaba hasta arriba de agua, eso puede dar lugar a la aparición de... Y esto también en los colegios, bueno, podemos expandirlo a los colegios también, claro, claramente, claro. Donde los menores muchas veces vienen... Claro. A lo mejor no tienen exactamente que ver, pero con las gripes, que al final, bueno, pues todos metidos en el mismo recinto, que son 30, pues imagínate 30 familias afectadas también por este tipo de motivos. Sí. Y trabajadores, pues lo mismo, al final se traspola a todo. Con lo cual, proteger la salud en los edificios, pues pensábamos que íbamos a hablar de temas de sostenibilidad en los edificios, del propio edificio, y bueno, pues también tenemos que tener en cuenta la parte humana y además, por supuesto, la parte más importante, que es la de la salud. ¿Cuáles son los consejos que le podemos dar a nuestros oyentes para mantener nuestra salud intacta? Ya hemos hecho el repaso de todos ellos, pero vamos a hacer como una síntesis de todo lo que hemos hablado. Estamos hablando de mantener la salud, que es importantísimo, que no es mantener la salud de las personas, pero también está cifrado y está valorado en algunos estudios que esto también afecta al rendimiento laboral de los trabajadores. Si tú estás en un puesto de trabajo donde tienes exceso de ruido, mucho ruido ambiente o falta de iluminación, pues al final tú no estás cómodo. Entonces, al final trabajas menos, ¿no? Eres menos efectivo en tu trabajo. Entonces, esto también afecta, pues como digo, al rendimiento de los trabajadores. A ver, en resumen, por lo que me estabas comentando, yo creo que lo más importante, sobre todo en edificios de oficina, centros comerciales y demás, es cumplir con lo que nos dice la normativa y hacer ese mantenimiento de las instalaciones. Normalmente tienen esa empresa mantenedora, pero lo que tendríamos que hacer como propietarios del edificio y como empresa que subcontratamos o que contratamos a una empresa que nos venga a hacer el mantenimiento, es exigirles que nos hagan todo lo que dice el reglamento, el RITE, que comentaba antes, y exigirles que nos hagan todo. El RITE lo dice muy claro, hay un apartado, tampoco quiero aburrir, pero hay un apartado donde enumera claramente lo que hay que hacer. Entonces, exigirles que cumplan con eso, y entonces nos van a hacer esta inspección de microbiológica, de CO2, de CO, de formal, nos lo van a hacer ellos completamente. Entonces, lo fundamental es que nos hagan ese mantenimiento en vivienda, en nuestras casas. Pues hombre, lo que nos han dicho siempre nuestros padres, nuestros abuelos, es ventilar por la mañana, ventilar. Si queremos nos podemos comprar este aparatito, tampoco es una inversión muy grande, 30, 50 euros, y por lo menos tenemos ahí algo que nos avisa, oye, que ventilemos, porque que a lo mejor nos ayude también muchas veces. Que lo veamos visualmente, porque claro, muchas veces si no vemos el dato no somos conscientes de ello. Entonces, a lo mejor teníamos uno en el estudio. Sí, porque con el COVID, cuando tuvimos la pandemia, estos detectores de CO2 se hicieron en agosto, las fabricantes de estos equipos, porque vendían a todo el mundo detectores de CO2 para generar esa ventilación. Nos asustábamos mucho cuando veíamos a los extranjeros, sobre todo pues a la gente china y los japoneses, asiáticos, en general, que venían con las mascarillas y al final no era tanto la tontería, porque se estaban protegiendo de lo que luego nosotros nos dimos cuenta. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos estas cosas, y sobre todo para esas empresas que quieren, igual que tienen la ISO 9000, la 14000 y destacan, ¿no?, por ese tipo de sistemas y lo comunican, ¿no?, en el tema de marketing y demás, nosotros lo que hacemos es a estos clientes les damos una placa
cuando pasan nuestra inspección y cuando pasan todo lo que hacemos y, a ver, siempre y cuando todo esté acorde con lo que dice la normativa, les entregamos una placa un poco para que ellos pues puedan tengan decir, esa satisfacción y lo puedan, exhibir decir, también. No solo que cumplen, sino que, oye, que están trabajando y que están, oye, pues asegurando la salud de sus empleados, de sus trabajadores, ¿no? Pues Manuel Romero, muchísimas gracias por abrirnos la mente a todas estas cuestiones que son tan importantes para nuestra salud y que pues muchas veces pasamos desapercibidas y no nos damos cuenta de ello. Gracias por esta nueva sección bueno, hemos inaugurado este 2024 y continuaremos con más temas, por supuesto, en las próximas semanas. Nada, muchas gracias a vosotras por el tiempo que nos dedicáis y por cedernos este espacio y nos vemos en un par de semanitas. Pues hasta dentro de 15 días.